Una Navidad realmente sin paz para la familia Ginóbili. Ustedes saben que Leandro es el presidente del club El Bahiense. Ahí se registraron en el 2023 13 muertes y hoy la investigación lo apunta ya no por una cuestión culposa, podríamos decir, sino por una cuestión dolosa. Allanaron su casa y está sospechado de haber influido o comprado peritos. No sé cómo decirlo, Martín Candá. Bueno, estás en lo correcto. Mari, 16 de diciembre del 2023. Ese día, temporal en Bahía Blanca, cede el techo, un paredón de un galpón o del estadio de Bahiense del Norte, el club presidido por Leandro Ginóbili, club en el cual nació deportivamente Emanuel David Ginóbili. 13 muertos, como bien vos lo decías, era un evento de patín, todos recordamos esa situación, se inicia una investigación para saber qué era lo que había sucedido, en principio se lo investiga por estrago culposo, claro. ¿sí? Un delito que no tiene intención, no lo acusan a él de una intención, por supuesto, de matar a 13 personas. Negligencia. Exactamente. Aparece un grupo de peritos que hace un informe muy duro y muy crítico contra particularmente el presidente de Bahiense del Norte, Leandro Ginóbili, porque aparentemente había omitido algunas señales en la construcción, sobre todo de ese estadio, de ese lugar para eventos, que luego había desencadenado en la caída del galpón y en la muerte de las 13 personas. Ese fue un primer informe. Diciembre, un informe lapidario. Sí, exactamente, lapidario. Le daba con todo a Ginóbili. Ya en marzo del año 2024 aparece un nuevo informe de los mismos peritos, es decir, como que venían a hacer un nuevo informe para aclarar algunos puntos, pero al fiscal Aguilar le llama la atención que ese nuevo informe era muchísimo más liviano con respecto a las responsabilidades, no solo de Ginóbili, sino de otras personas que manejaban Bahiense del Norte. Tanto es así que le pareció casi que se contradecían con lo que decían anteriormente. Y pasaron, Martín, y habían pasado 3 meses. A esto se sumaron, según la investigación del fiscal, algunos testimonios que se contradecían entre ellos. Ajá. Y además la sospecha de algunos mensajes en los cuales podría haber existido, y soy recontraprudente en decirlo, podría haber existido algún tipo de vínculo o conversación entre gente de Bahiense del Norte y los peritos en ese lapso de 3 meses. ¿Qué sospecha el fiscal Aguilar, para decirlo claramente? Que pudieron haber influido en el segundo informe, por eso allana la casa de Leandro Ginóbili para quedarse con el celular y analizar si existieron conversaciones con esos peritos para que cambien el informe. Claro, esa es la gravedad de todo esto. Es clave porque al principio era una imputación por un estrago culposo, es decir, alguien que no quiso matar a 13 tantas personas totalmente. No quiso matar a nadie, pero bueno, quizá no hizo las cosas como las debía hacer. Absolutamente. Ahora estamos hablando de otra cosa. Mucho más grave. La sospecha del fiscal es que se influyó en la voluntad de estos peritos que le cambiaron el informe para favorecerlo, claramente. Y por supuesto, uno no puede ser ingenuo. ¿Fue porque se dejaron convencer? O porque hubo plata en el medio. Absolutamente. Esa es evidentemente la sospecha que tiene el fiscal Aguilar con respecto a esa situación. Y la gran pregunta es, ¿esto sería un entorpecimiento de causa? Porque acá nosotros conocemos, más allá de la pena en expectativa que pueda tener el delito de estrago culposo, los posibles las actividades, las acciones que pueden llevar a una prisión preventiva son justamente el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento. Y tratar de torcer la voluntad o torcer la decisión de unos peritos es claramente un entorpecimiento. Muy grave, muy grave. Allanamiento en la casa, pericia telefónica. Estamos haciendo la cobertura de este tema. Vamos a hablar con la gente de Bahía Blanca, por supuesto. Tenemos un informe, pero antes nos vamos al vivo porque el calor nos agobia. 38 grados es la térmica. Tremendo, 38, no se puede estar. 34,6 la temperatura, 38 la térmica. Empiezan a aparecer unas nubes amenazantes en el cielo. Mirá si pasa lo mismo
que ayer, Marina. No. Por favor. No. Bueno, van a Ustedes ser vieron lo que fue ayer. Sí, son fenómenos muy frecuentes, cada vez más frecuentes. No quiero, por supuesto, y sobre todo en el día de hoy, ser agorero, pero son fenómenos vinculadísimos a lo que ocurre con el clima, a la crisis climática, es decir, temperaturas extremas, luego descensos abruptos, lluvias que no están del todo pronosticadas ni esperadas, intensas en breves minutos, ¿no? Bueno, vamos a estar con todo eso. En breve vamos a la calle, vamos a tratar de entender si la mesa va adentro o va afuera. La verdad es que es la pregunta que nos desvela desde ayer, pero nos metemos de lleno en el caso Ginóbili. Navidad sin paz, por el contrario, una tremenda acusación y 13 muertes sobre sus espaldas. Miren. Leandro es el hermano del ex basquetbolista Manu Ginóbili y enfrenta por estas horas un panorama complicado en lo judicial, ya que la investigación sobre el trágico temporal que azotó la ciudad bonaerense de Bahía Blanca en diciembre del 2023 sigue en curso y lo tiene en la mira. A casi 2 años de ese violento suceso, la justicia lo imputó en la causa que busca responsabilidades por el derrumbe de la estructura del club Bahiense del Norte, donde se realizaba una exhibición de patinaje que dejó el saldo de 13 personas muertas. El fiscal del caso sostiene que Ginóbili omitió la suspensión de dicho espectáculo y que esta decisión fue tomada pese a que el Servicio Meteorológico Nacional había emitido 2 alertas de color naranja por las condiciones climáticas adversas que se esperaban para esa jornada. A esto se le suma que la estructura montada en el club no contaba con la habilitación municipal requerida para esa actividad. Ya se avanzó con la imputación formal por estragos culposos agravados por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves y graves culposas, estas últimas agravadas por la pluralidad de víctimas. Además de al hermano del ex campeón olímpico, citaron a indagatoria a funcionarios del municipio, ya que la justicia entiende que hubo negligencia por parte de las autoridades en este hecho. El temporal, calificado como un evento climático excepcional, provocó ráfagas de viento que superaron los 150 kilómetros por hora, causando casi la devastación de toda la ciudad, siendo el colapso del club el incidente más trágico de ese día. Las familias de las 13 víctimas fatales esperan y siguen buscando justicia. Un caso tremendo que toma un giro que es espeluznante. Estamos en comunicación con Sebastián Massa, que perdió a su mujer en este temporal, en este siniestro. Sebastián, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? Marina. Hola, Marina, reemplazando a Mariana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, gracias a vos por estos minutos en una fecha tan especial que sé que remueve un montón de cosas. Y hasta acá teníamos una versión de los hechos, ¿no? Que había habido descuidos, negligencias, vistas gordas. Ahora parece que hubo voluntades compradas. ¿Qué te pasa con esto cuando te enteraste de que quizá los peritos que cambiaron el informe, bueno, fueron influenciados por dinero? A ver, yo no podría en este estado todavía asegurar semejante cuestión. El día que tengas certeza, publicaré la denuncia hacia el fiscal. Lo estoy recibiendo con dificultad. Sí, ahí estamos tratando de ajustarte, sí, porque sale un poquitito entrecortado. Decías que sobre eso todavía no hay certeza, justamente está trabajando la justicia en esto y por eso el allanamiento a Leandro Ginóbili. Sí. Exactamente, está trabajando el fiscal en función de lo que pasó en las declaraciones testimoniales el día viernes 19, donde al compulsar los teléfonos de los miembros de la comisión directiva y del propio imputado Ginóbili, habría surgido una serie de audios y de chats que darían cuenta de una situación, al menos en principio, digamos, parecido a lo que vos acabás de decir. Yo todavía en términos jurídicos no lo puedo aseverar y confirmar. Si esto fuera así, sería de una gravedad inusitada, porque el delito que se está investigando ya de por sí es un delito grave, con lo cual el delito posterior que eventualmente pudiera haberse cometido para ocultar sería todavía más grave. Ahora, sería agravado. Sebastián, puntualmente, yo sé que estamos en una etapa preliminar, pero ¿de qué tenor serían esos mensajes? Si conoces parte del contenido de esos mensajes entre los peritos. Por supuesto que los conozco. Estuve analizándolos todo el fin de semana, pero no puedo por ahora dar demasiada precisión porque esto está en plena investigación. Lo que puedo decir
es que si eso efectivamente queda comprobado, es un hecho gravísimo, por cuanto gente que iba a ser, o que ya estaba siendo pasible de una investigación penal por un delito tremendo como fue la muerte de 13 personas, habría interferido, por ahora voy a utilizar esta palabra, habría interferido con peritos designados ad hoc que tenían que llevar adelante. No quiero sacarte mentira, verdad, pero digo, esos chats que vos viste, entiendo no los podés revelar y está muy bien, son mensajes, como te diría, elípticos que tratan de disimular la situación, o son bien directos que no dejan lugar a dudas. Creo que lejos están de ser elípticos. Algunos son bastante explícitos. Explícitos. Y en otros casos son directamente textuales. Ah, textuales. Textuales. Wow. O sea, hay mensajes explícitos y perdón que sigan la línea de Martín, sabemos que sos abogado también, que te cargaste esta causa al hombro por razones personales y profesionales también, porque se trata de encontrar la verdad, pero en esto de encontrar mensajes explícitos, ¿hay intercambio de dinero? ¿Podría haber habido intercambio de dinero entre algún dirigente del club y los peritos oficiales para que mágicamente cambie el informe? Eso no lo puedo aseverar. Tampoco lo descarto, pero no es algo que yo pueda afirmar en este estado. Bien. Claro, pero uno es piensa, prudente. ¿por qué uno escribiría un informe lapidario en diciembre y lo cambiaría en marzo? Y un informe suave en marzo, ¿no? Totalmente. Salvo que sean peritos muy influenciables y sean muy convincentes los directivos del club. A ver, ¿cómo empiezo a intervenir en la causa? Los primeros 2 meses para mí este duelo fue devastador. Yo llevo a mi esposa al show de patín. Ella cumplía años al día siguiente, el día 17. Para mí era un día de cierre de año, como les puede estar pasando a ustedes hoy mismo. Era una época de cierre de balance, de fiesta, diciembre, su cumpleaños al día siguiente. Y de un momento a otro paso a ser viudo en una tragedia espantosa donde por minutos no termino mutilado o muerto yo mismo porque tenía que estar sentado al lado de ella. Por una cuestión familiar fui para otro lado 20 minutos. A ver, lo que quiero decir es que cuando yo empiezo a intervenir como abogado en esto, de lo primero que me hago es de ese informe preliminar, que era lapidario respecto de las condiciones estructurales y edilicias del club. Casi les diría que no dejaba lugar a dudas de ninguna especie respecto de cuál había sido la causa eficiente por la cual esta gente está muerta y otros tantos están mutilados de por vida. Entonces, cuando veo eso, ahí se activa mi cabeza en modo abogado y pienso, esto no fue una tragedia, acá hay un delito. Cuando me alcanzan el segundo informe, mes y medio después, las mismas personas, vamos a decir así, habrían diluido el resultado del primero, agregando cosas que en el primero no estaban, hablando de viento, diciendo pero tal cosa, pero tal otra. Entonces, ahí a mí me hizo ruido. Uno tiene más de 20 años de ejercicio profesional y he leído muchas pericias de distintos ámbitos, incluido el penal, y me di cuenta que había algo que no estaba bien. Ahora, también es verdad que uno no es ingeniero, con lo cual traté de ser cauteloso, y en función de todo eso nos presentamos en la causa donde, por suerte y además, en el después, el fiscal había ordenado nuevas pericias con peritos oficiales de la Corte de la provincia de Buenos Aires, que inclusive respondieron ampliatorias y demás, donde se vuelve a establecer las deficiencias estructurales del club. Exacto. Es decir, que este primer y segundo informe, el preliminar, que es el del 18 de diciembre, y el otro, que creo que tiene fecha 26 de febrero del 24, son no idénticos y a la vez en puntos son bastante distintos, sí, aún cuando los que lo emiten son las mismas personas. Tal cual, sí, César. ¿Cómo estás? Mira, yo recuerdo cuando hicimos la nota anterior que habíamos hablado de una pared, que era lo que marcaba que sí o sí había deficiencias y desprolijidades, y que había incluso habido una advertencia sobre el estado de ese muro. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que les despertó la necesidad de ir a los teléfonos? ¿Hubo una advertencia? ¿Hubo alguien que avisó? ¿Hubo alguien que se quebró?
para llegar... No. Está bien la pregunta. No, en realidad el fiscal había citado a la comisión directiva a deponer como testigo en función de consultar respecto del conocimiento que pudieron haber tenido de las alertas meteorológicas y del trámite de habilitación. Básicamente en ese sentido era la situación del día viernes 19. La Fiscalía, en un gran despliegue, hace declarar a las 9 personas de forma simultánea, para lo cual hubo gente afectada de otras fiscalías a tomar estas declaraciones también, a colaborar con la Fiscalía número 1. Nosotros pudimos corroborar algunos de los testimonios porque el estudio que está llevando esto, que es un estudio que somos 3 personas, no dábamos abasto. Y bueno, nos repartimos en las declaraciones que creíamos más importantes. Ahí, también en forma simultánea estaba ampliando su declaración indagatoria, de Buenos Aires, uno de los imputados, Ginóbili, y en los teléfonos de algunos testigos y en el del propio imputado surge de un chat. Esta gente se mandaba mensajes hablando de estas cuestiones que acá estamos tratando. Diste en una clave, Sebastián, que surge algo de los chats y de las declaraciones de los testigos de la causa que al fiscal le empieza a hacer ruido. ¿Cómo que hubo contacto con los peritos oficiales? Ahora vamos con Franquito, pero sumamos a la conversación a Juan Luis Tucat, que es periodista de la Brújula 24, uno de los medios más reconocidos de Bahía Blanca, que mejor trabaja. Bueno, todos los colegas bahienses son fabulosos. Gracias, Juan Luis, por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Marina, hola, buenas tardes a todo el equipo y bueno, de paso me permito saludarlo muy fuertemente a Sebastián, una persona siempre muy amable para con los medios aquí en Bahía Blanca, y cada vez que lo hemos solicitado nunca tiene problemas y siempre está presente, así que un saludo muy grande para vos y para tu familia, Sebastián, también. Ahí están saludados. Bueno, Juan Luis, Sebastián necesita mantener la prudencia del caso, vos podés ir más a fondo, digamos. No. Y bueno, nos sorprendió con Martín. Martín le preguntaba si ese intercambio de WhatsApp es explícito, si queda recontra claro que hubo tráfico de influencias, dinero. ¿Qué sabés de ese intercambio de chats que hoy complica tanto al hermano de Ginóbili? A ver, para ubicarnos, estamos hablando en esta declaración que hubo el viernes de la semana pasada, para ubicarnos en tiempo y espacio, porque después, este martes, fue el allanamiento en la casa de Leandro Ginóbili. Claro, pegado a la declaración. La declaración fue clave para el allanamiento, está bien lo que apuntás. Exactamente, allanamiento en el que efectivamente se incautó el teléfono celular de Leandro Ginóbili. Y como dato, si me lo permitís, como dato nuevo, si se quiere, es que el lunes que viene, se va a abrir el teléfono de Ginóbili con la presencia de su abogado defensor, pero bueno, ese es el dato nuevo. Ese es el último momento del tema. El lunes se abre el teléfono de Leandro Ginóbili y arranca el peritaje. El lunes. Es el peritaje, digamos, para encuadrarlo dentro de lo oficial, digamos, ¿no? Pero ahora bien, nos ubicamos en el viernes pasado, que fue cuando se produjo una nueva declaración de Ginóbili y de varios miembros de la comisión directiva, y fue en ese contexto en el que de manera voluntaria el propio Ginóbili le entregó el celular en ese momento al fiscal que está al frente de la causa, donde en un chat de Bahiense del Norte, en un chat que integran supuestamente integrantes de la comisión directiva y allegados o personas ligadas a la institución deportiva. En ese contexto fue que el fiscal Aguilar encontró un audio que, dicho sea de paso, varios integrantes de la comisión directiva lo tenían borrado, no así Ginóbili, fue en el celular de Ginóbili, efectivamente, dentro de este chat que encuentra este audio, que es un audio del 20 de diciembre. Sebastián, cualquier cosa si me tenés que corregir con un dato, yo sé que vos estás muchísimo más empapado en esto por cuestiones lógicas, pero entiendo que es del 20 de diciembre. 20 de diciembre de este año. O del 2023. O sea, 4 días después de la tragedia. 4 días después de la tragedia. 4 días después de la tragedia, está bien. Un audio del 20 de diciembre. ¿Y cuál es el contenido del audio que Ginóbili no borra y otros miembros de la comisión directiva sí? A ver, en este audio, esta persona que está ligada a la institución da cuenta efectivamente de que había mantenido contacto con uno de los peritos oficiales,
peritos oficiales que estaban a cargo, digamos, de encuadrar toda la situación, todo lo que había ocurrido en esta tragedia. Estamos hablando de profesionales de la Universidad Nacional del Sur, por ejemplo. 20 de diciembre, para contextualizar también, fue el día en que el fiscal recibió el informe preliminar. Para que se den una idea, el mismo día que el fiscal... Llega el informe lapidario y aparece Y hay el un audio. contacto. El mismo día que el fiscal recibe el informe preliminar, ese mismo día, horas más tarde, esta persona da cuenta básicamente de que tenía en su poder el contenido o que sabía lo que decía este informe, cuando todos sabemos que son esas tipos. Le anticiparon el Exactamente. contenido del informe preliminar. Quiero agregar algo acá. Claro, esta persona de hecho... Esto es absolutamente irregular. Totalmente. De hecho, los en este procesos judiciales audio... tienen términos. Vos no le podés adelantar a alguien por izquierda. por izquierda y en contra de todos los demás, porque vos hasta tenés un tiempo para preparar una excusa. Sí, o acomodar la prueba. Habían pasado nada más que 4 días. Una locura. Sí, te seguimos. Contanos. De hecho, chicos, esta persona en el audio refiere que este primer informe no había sido favorable, con lo cual estamos hablando, insisto, en que esta persona ya tenía el contenido del informe preliminar y a través de lo cual coinciden entre varias personas en que había que, y digo esto haciendo el gesto de las comillas con los dedos, hablar con esta persona, hablar con el perito de parte para que entienda, vuelvo a abrir comillas en este caso, Hablar para que entienda. Hablar para que entienda lo que tenía o la postura del club, por ponerlo en algún término benévolo. Gravísimo, ¿sí? Gravísimo. Bueno, Juan Luis, te queremos agradecer el testimonio, ayudarnos a entender este tema. También a vos, Sebastián, lo que quieras decir para cerrar. Minutos tuyos. Quiero decir simplemente que son varias las personas que habían o habrían concertado voluntades para llevar esto adelante. No es una única y sola persona. Esto estaba perfectamente delineado y si bien está fechado el 18 de diciembre, entiendo que a la causa esto ingresó el 20, con lo cual pretendieron de esta manera condicionar, manipular no solo al fiscal, sino toda la investigación. Quizá para entorpecerla o directamente para dejar sin efecto cualquier tipo de investigación, porque ustedes entiendan que estamos también ante un delito de características bastante técnicas en lo que hace a la mecánica de muerte de las personas. Totalmente. Esto es realmente grave. Sebastián, gracias por atendernos, que tengas la mejor Nochebuena posible, siempre a disposición y bueno, mucha fuerza. Un abrazo desde acá. Un saludo y gracias por la comunicación. Por favor, gracias a vos.